recogí yo un número de pacientes que llegaron como a 1000 y ahí tengo alguna clasificación. Si de pronto pueden conseguir el libro de urgencias en cirugía, échenle una miradita al capítulo de trauma craneoencefálico que lo escribí yo. No sé si tengo en esa última edición una mapa mental de lo que es el trauma craneoencefálico. Si no lo tengo ahí, se los puedo facilitar en una próxima reunión. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Quién va a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar del grupo 4, Juan Diego Fernández, Juan Felipe Vargas, Valentina Morales y mi persona, Ana María Iglesias. Hay un grupo de investigación en el Instituto de Neurociencias que lo dirige el doctor Andrés Rubiano, y ese grupo de investigación está muy centralizado en lo que es el trauma neurológico. Por supuesto que está incluido el trauma craneano. Ahí también se pueden ustedes adherir al grupo de investigación que está clasificado en A1 Ciencias. De pronto hay espacio ahí para que este semillero esté pegado ahí a ese grupo de investigación, que eso marca también en la trayectoria de uno. Y los miércoles de 4 a 6 los he invitado al proyecto Cerebro. Ayer estuvimos en una conferencia muy interesante sobre la neurofitoquímica. Me hubiera gustado que los que se interesen hubieran estado. Prográmense los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Y también prográmense para el 18 de mayo a las 6 de la tarde. Va a ser el martes 18 de mayo. Vamos a tener una conferencia muy interesante sobre qué es la vida. Es bien interesante para oír al profesor Carlos Maldonado, que tiene un libro sobre la actividad fundamental que hace el sistema nervioso, que es el pensar. Para que comencemos también a pensar en el pensar, que es un capítulo fundamental. De manera que bienvenidos y adelante. Jorge creo que está tratando de entrar. ¿Está por ahí, Jorge? Doctor Jorge Aristizábal, veo a Sarita. Sí, señor, sí, ya estoy con ustedes, ya estoy acá. Bueno, Jorge, entonces, sus palabras. No, bienvenidos nuevamente y hagámosle, qué bueno, qué buena esta charla. Bueno, entonces, con su permiso, vamos a dar inicio a la exposición. Les tengo un cuento para comenzar. Ok. Yo creo que el primer traumatizado de cráneo fue Abel, porque dice la Biblia que con una quijada de burro recibió un golpe de su hermano Caín. Y para que uno pueda con una quijada de burro matar a una persona, tiene que haber sido que le dio un golpe en el hueso temporal, en lo que llaman la sien. Y no sé si a ustedes les han dicho que la sien es una zona muy delicada. Y es que ahí en la sien está el hueso muy delgadito. Y cualquier trauma de alguna intensidad produce una fractura del hueso temporal y por ahí pasa la arteria meningia media, que es la responsable del mayor número
hematomas epidurales y de muerte de pacientes de trauma craneoencefálico. Entonces, el trauma craneoencefálico es tan antiguo como la misma humanidad, pero se ha ido multiplicando en la medida que la actividad del ser humano se ha ido mecanizando. Mientras más se ha mecanizado la actividad del ser humano, mayor son los traumas craneanos asociados al aumento también de la velocidad. El auditorio es de ustedes, muchachos. Muchachos y muchachas. Gracias, doctor, por la historia. Bueno, entonces, ya yo les hablé de los integrantes. Son mis compañeros Juan Diego Fernández, Juan Felipe Vargas, Valentina Morales y mi persona, Ana María Iglesias. Entonces, vamos a hablarle hoy sobre trauma craneoencefálico leve y moderado. Entonces, Ana primero... María, ¿tiene que ver algo con el doctor Iglesias? No, señor. Ah, bueno. No sé. Bueno, entonces primero, ¿qué es el trauma craneoencefálico? Bueno, se define como una patología médico-quirúrgica que está caracterizada ¿por qué? Porque hay una alteración cerebral que es secundaria a una lesión traumática en la cabeza. Y hay presencia de al menos uno de los siguientes elementos, que son alteración de la conciencia y o amnesia debido al trauma, hay cambios neurológicos o neurofisiológicos y también puede haber diagnóstico o fractura de cráneo o lesiones intracraneanas que son atribuibles a este trauma. ¿Y esto es por qué? Porque hay una liberación de una fuerza externa en forma de energía mecánica, química, o sea, pueden ser en muchas formas de energía o mediante una combinación de estas energías que va a resultar en el daño estructural del contenido de esta. Entonces, pues se afecta el tejido cerebral, los vasos sanguíneos que están irrigando a la masa encefálica. La siguiente, por favor. Para hablar un poco de la epidemiología y considerar la importancia del trauma craneoencefálico, vamos a dar unos datos y es que se estima que la incidencia de trauma craneoencefálico a nivel mundial es de alrededor de 200 personas por cada 100.000 habitantes y que por cada 250 a 300 traumas craneoencefálicos hay 15 a 20 moderados y de 10 a 15 graves. Las relaciones de 2 a 3 afectan más a los hombres con una edad entre los 15 y los 30 años y por esto se considera un problema de salud pública. La etiología más frecuente para trauma craneoencefálico son los accidentes de tránsito con una cifra de 70% y seguidos a esto están los hechos violentos o caídas desde distintas alturas dependiendo del área geográfica que estemos considerando. La tasa global de mortalidad por trauma es de 19 por cada 100.000 habitantes. En América Latina es de 75.5 por cada 100.000 habitantes y en Colombia tenemos de 125 por cada 100.000 habitantes. Bueno, con respecto a la fisiopatología, vamos a hablar de que hay una lesión primaria, una lesión secundaria y una lesión terciaria. Entonces, ¿qué son respectivamente? La lesión primaria es el daño directo que hay tras el impacto debido al efecto biomecánico de aceleración y desaceleración. Entonces, como que aquí hay una energía que se transfiere y esa energía es la que produce la lesión celular, la que produce el desgarro, la que produce la contusión cerebral. Entonces, puede haber lesiones que pueden ser focales o lesiones difusas. Entonces, la lesión focal más significativa es la contusión cerebral y hay lesiones difusas como una lesión axonal difusa. Cuando hablamos de una lesión secundaria, vamos a decir que el trauma va a derivar en procesos inflamatorios y vasculares y sucede porque hay una serie de procesos metabólicos, moleculares, inflamatorios y también vasculares que inician con el traumatismo. Pero ¿qué sucede? No directamente por el trauma, sino después se activan cascadas que van a incrementar la liberación de aminoácidos excitotóxicos. Entonces, estos aminoácidos van a activar distintos receptores que van a activar y van a alterar la permeabilidad de la membrana. Entonces, aumenta el agua intracelular y se permite la entrada de muchísimo calcio en la célula. Entonces, pues, ¿qué se estimula? Se estimula la producción de proteinasas, de lipasas, y todas estas son las que van a desencadenar la muerte celular inmediata, ya sea por necrosis o por apoptosis celular. Entonces, hay una cascada de inflamación que conlleva a necrosis y apoptosis. Cuando estamos hablando de lesión terciaria, ya nos
ya nos estamos refiriendo a la manifestación tardía de estos daños progresivos o ocasionados por la lesión primaria y secundaria, ¿cierto? Entonces, en la lesión primaria y secundaria teníamos pues trauma, necrosis, apoptosis, y esto va a producir pues unos eventos de degeneración y encefalomalacia, en donde hay ablandamiento y hay pérdida del tejido cerebral, y entonces posteriormente tendremos infartos o isquemias cerebrales. Bueno, ¿cómo se clasifica el trauma craneoencefálico? Entonces, esto se realiza teniendo en cuenta el nivel de conciencia según la Glasgow Coma Scale, o escala de Glasgow, en donde se evalúan los 3 tipos de respuestas de forma independiente. Entonces, se evalúa la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Se considera que un paciente va a estar en coma cuando esta puntuación resultante de la suma de las distintas respuestas será inferior a 9, ¿cierto? Entonces, pues podemos ver en la diapositiva cómo se clasifica según la respuesta motora, verbal y la respuesta ocular. Entonces, se da pues distintos puntajes según cómo se evalúa el paciente. Un puntaje de 6 si el paciente obedece órdenes y pues si no hay localización del dolor, si la flexión es anormal y todo, o si no hay ninguna respuesta motora. La respuesta verbal es una conversación orientada por el paciente, da el puntaje más alto, mientras que si el paciente en la conversación está desorientado, si da palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles o si no da ninguna respuesta verbal, pues van a tener otras clasificaciones respectivas y otras puntuaciones respectivas en este orden, como están viendo en el cuadro, pues de 4, 3, 2 y 1, y la apertura ocular puede ser pues espontánea, que el paciente tenga allí los ojos abiertos, o el puntaje de 3 cuando uno le pide que abra los ojos, 2 cuando abre porque siente dolor, o si simplemente no está abriendo los ojos. Entonces, en función de esta escala, nosotros vamos a diferenciar si hay un trauma craneoencefálico leve, moderado o grave. Entonces, nosotros nos corresponde en esta charla hablar de leve y moderado. Entonces, leve va a tener un Glasgow de 15 o de 14 a 15, un moderado de 9 a 13 y un grave cuando ya el Glasgow está por debajo de 9. Entonces, los traumas craneoencefálicos leves, como les estaba comentando, tienen un Glasgow de 14 a 15 y pues hay presencia de síntomas como, por ejemplo, la pérdida de la conciencia, amnesia, cefalea, vómitos, agitación, y también hay alteraciones del estado mental. Entonces, esto va a diferenciar un trauma craneoencefálico leve de un impacto craneal que pues no tenga como importancia, porque la persona va a permanecer asintomática tras el golpe, ¿cierto? Y durante la asistencia médica. Entonces, los traumas craneoencefálicos leves deben permanecer en observación 24 horas después de que haya sucedido el golpe. Y bueno, entonces eso de trauma craneoencefálico leve. Y cuando hablamos de moderado, que es de 9 a 13 en Glasgow, tiene que realizarse un TAC y observación hospitalaria a pesar de que la persona presente un TAC sin hallazgos. Entonces, ahora vamos a hablar un poco acerca del manejo de los traumas craneoencefálicos en urgencia y que se clasifica de acuerdo al riesgo que tenga el paciente, ¿cierto? Entonces, bajo riesgo es un paciente que es asintomático, pero tiene cefalea, mareo, una contusión o una abrasión del cuero cabelludo. Entonces, en estos pacientes lo que se recomienda es que haya observación domiciliaria y no se indica una prueba de imagen, pero si la persona está acompañada, entonces se recomienda la realización, pues se recomienda observar las coagulopatías, si hay abuso de drogas, si hay antecedentes neuroquirúrgicos, si la persona ya es de la tercera edad, si tiene incapacidad o si tiene epilepsia. Entonces se consideran estos riesgos para clasificarla como un paciente de bajo riesgo. Cuando hablamos de moderado riesgo, nos referimos a pacientes que ya tienen amnesia postraumática, que pierden la conciencia, que ya han tenido convulsiones, que están vomitando, pacientes que tienen cefalea progresiva, que son menores de 2 años o que tienen historia de ingesta de drogas. Entonces, en este tipo de pacientes se recomienda un TAC cerebral y en la mayor parte de los casos observación hospitalaria durante unas horas, ¿cierto? Entonces, como tenemos en la diapositiva, aquí observación posterior. Y cuando son ya pacientes de alto riesgo, es que el nivel de conciencia está muy deprimido, tenemos un Glasgow por debajo de 14, o aquellos en los que se observa una disminución progresiva del nivel de conciencia.
Los pacientes muestran focalidad neurológica, entonces hay hemiparesias, afasias, anisocorias, o cuando, por ejemplo, ya se considera un paciente de alto riesgo cuando hay un trauma penetrante, por ejemplo, un trauma por proyectil de arma de fuego, por cuchillo, entonces puede haber una fractura, un hundimiento, entonces se tiene que hacer un TAC cerebral y además tiene que haber una valoración por neurocirugía. Entonces, eso con respecto a la clasificación según el riesgo. Bueno, ahora vamos a hablar inicialmente del trauma craneoencefálico leve, después del moderado. Entonces, inicialmente, el trauma craneoencefálico leve se describe como un tipo menos grave de trauma craneoencefálico cuando se diagnostica en un principio y se caracteriza generalmente por síntomas y signos transitorios que, bueno, por lo general mejoran con rapidez en 2 semanas y remiten por completo más o menos en 90 días. Aunque un pequeño número de pacientes puede continuar presentando síntomas durante un año o pues incluso más tiempo. Aunque la inmensa mayoría de los pacientes con trauma craneoencefálico leve sobreviven y se recuperan, un pequeño grupo de ellos presentará una disfunción neurológica continua y pues algunos morirán por la progresión de la lesión primaria. Entre los factores de riesgo de muerte asociados con el trauma craneoencefálico leve puede citarse la gravedad de la lesión primaria, también, por ejemplo, la existencia de lesiones extracraneales, lo que es más importante, el uso de anticoagulantes. Algunos de los principales efectos del trauma craneoencefálico leve son inmediatos y se manifiestan a las pocas horas de la lesión, aunque los síntomas y signos máximos pueden presentarse desde horas hasta días después de la lesión. Las alteraciones cognitivas son frecuentes, en especial en el ámbito del tiempo de reacción visual y motora, el procesamiento de la información, la memoria y también la atención. A pesar, pues, lo que ya dije, que la mayoría de los pacientes sufren un único trauma craneoencefálico leve y se recuperan por completo. Otros, pues, pueden desarrollar un síndrome prolongado posterior a la conmoción cerebral u otras complicaciones a largo plazo que pueden ser incapacitantes. Digamos, por ejemplo, los pacientes con un historial de impactos repetitivos en la cabeza subconcusivos pueden sufrir daños acumulativos que prolongan su recuperación o la convierten en una enfermedad crónica. En consecuencia, pues se les debe comunicar a los pacientes que incluso un trauma craneoencefálico leve debe tomarse en serio y deben enseñarles la importancia de seguir las recomendaciones del tratamiento para prevenir más lesiones y asegurar una recuperación completa. Bueno, acá hablamos un poco de los criterios según la American Congress, no, la anterior, eso. Acá hablamos un poquito de los criterios según la American Congress of Rehabilitation Medicine, eh, que fueron los primeros en establecer los criterios de diagnóstico para el trauma craneoencefálico leve, y lo escribió como una lesión traumática de la función cerebral que se manifestaba al menos por uno de los siguientes síntomas, que son pues los que están ahí: pérdida de la conciencia durante en un periodo de tiempo, pérdida de memoria por episodios que se producen inmediatamente antes o después de la lesión, cualquier alteración del estado mental en el momento de la lesión, como desorientación o confusión, y déficits neurológicos focales que pueden ser transitorios o no. Siguiente. Bueno, cuando realizar TAC en trauma craneoencefálico, acá acá hay que tener en cuenta la guía de la CCHR, que es la Canadian Head City Rule, que es el primer protocolo ampliamente validado para descartar sangrados que precisen cirugía. Y pues aportan 7 factores clínicos que respaldan la decisión de realizar un escáner. El primero, puntuaciones de la escala de Coma-Glasgow inferiores a 15, 2 horas después de la lesión. Segundo, presunta o conocida fractura con hundimiento del cráneo o abierta. Tercero, cualquier signo de fractura basal del cráneo. Cuarto, vomitar 2 veces o más. Quinto, una edad de 65 años o superior. Sexto, amnesia retrógrada durante más de 30 minutos. Y séptimo, mecanismos peligrosos de la lesión, como puede ser colisión con vehículos motorizados, caídas o lesiones por explosiones. Siguiente. Bueno, acá con respecto a lo que es como posterior a la lesión, por decirlo así, se indica un descanso físico y cognitivo durante 3 a 5 días para favorecer la recuperación. Aunque es difícil el descanso cognitivo, pues
Básicamente consiste como en editar, leer, editar mensajes de texto, editar, jugar videojuegos, utilizar el computador. Y también hay que explicarle a los pacientes con un trabajo académico que hay que ajustar su horario diario, que puede ayudarles a regresar al horario académico previo a la lesión y a un nivel de actividad más rápido. También recomendarles que regresen gradualmente al trabajo o ya sea al colegio, en sea el caso, en lugar de intentar regresar inmediatamente a su nivel previo, ya una vez sufrió el trauma. Si los síntomas empeoran con la actividad, hay que recomendarles que disminuyan su actividad a un nivel donde los síntomas ya no aparezcan y esperen varios días antes de intentar aumentar pues otra vez la actividad hasta la vida cotidiana. Acá en caso de presentar los siguientes síntomas, entonces empezamos con la cefalea. La cefalea postraumática es un síntoma común en el trauma craneoencefalicular y por tanto hay que enseñarles a los pacientes y a las familias cómo controlar la cefalea. El tratamiento temprano de la cefalea con una terapia efectiva prescrita por el médico es el tratamiento más importante de la cefalea postraumática, que puede incluir, por ejemplo, analgésicos como los AINES, pero sin embargo hay que advertirles a los pacientes del uso excesivo de los AINES y otros medicamentos de venta libre, porque aproximadamente el 80% de los que se automedican en caso de cefalea postraumática no tienen un alivio completo y pues pueden presentar un dolor de cabeza por un uso excesivo de medicamentos, también conocido como cefalea de rebote. Hay que recomendarles también que comuniquen los dolores de cabeza intensos o persistentes al médico. El segundo, bueno, también pueden presentar mareo en el caso, y pues en el caso de aquellos pacientes que se quedan de mareos, el cuerpo médico debe establecer si estos están asociados con náuseas o con el movimiento. Aconsejarles pues también el descanso durante 3 a 5 días y luego reanudar gradualmente las actividades físicas y cognitivas y evitar actividades que puedan provocar otros traumatismos craneales también. Y pues asegurarles que el mareo por lo general se resuelve de manera espontánea. Con respecto a los trastornos del sueño, hay que educar a los pacientes que se quejan de este síntoma y pues con prácticas de higiene del sueño, como evitar los estimulantes, el alcohol, también restringir la exposición a la televisión, también cualquier tipo de pantallas iluminadas como monitores de ordenador, teléfonos, todo eso, o sea, evitarlos al menos una hora antes de dormir. También aconsejarles que se duerman a la misma hora. Y bueno, eso básicamente higiene del sueño. Con respecto a la depresión, también frecuente, pues después de un trauma craneoencefalicular, pues está relacionada con el episodio que causó la lesión. Por ejemplo, un accidente automovilístico que le haya causado algún tipo de agresión, pronto el empeoramiento de una enfermedad depresiva antes de la lesión, y pues se notifica una incidencia de trastornos psicológicos, incluida la depresión, después del trauma craneoencefalicular mucho mayor a lo que era, del 4 al 5%. Eh, También, pues acá podemos utilizar medicamentos como inhibidores selectivos de la captación de serotonina y pues derivar a los terapeutas correspondientes. Con respecto a los problemas cognitivos, como pueden ser, digamos, el olvido, la distracción, también pérdida de la concentración y cansancio mental, hay que aconsejarles a los pacientes que tienen el alcohol durante la recuperación, que esto puede traer pues consigo los problemas cognitivos. La atención, la memoria y la resolución de los problemas se ven afectados mientras alguien está bajo los efectos de este mismo alcohol. Eh, y pues con respecto a la disfunción sexual, además de los problemas fisiológicos específicos, la disfunción sexual también abarca problemas de comportamiento como impulsividad y comportamientos inadecuados, dificultades sexuales globales y emocionales, cambios en el libido y la frecuencia sexual, puesto que la lesión y el periodo de recuperación probablemente interrumpirán en la vida personal y familiar del paciente, pues elaborar un plan holístico y de colaboración para abordar todas las inquietudes y problemas que presenta el paciente con respecto a este síntoma. Siguiente. Bueno, para terminar la charla vamos a hablar un poco del trauma craneoencefálico moderado. Entonces, es importante destacar que se describe como este periodo de pérdida de conocimiento en donde el tiempo puede ser mayor o superior a 30 minutos, más este no debe sobrepasar el tiempo de un día o pues 24 horas. También tenemos que incluir este periodo en el que el paciente va a tardar en aprender nueva información, va a variar entre 5 a 6 días y pues debe ser inferior a una semana para no clasificarlo como el siguiente nivel. También es muy importante destacar que la CIDES, que es el Código Internacional de Enfermedades, nos va a otorgar un código el cual va a especificar un número específico, una escala específica
que es el S06.9, que este no es sin importar si el grado es leve, moderado o severo. Entonces también cabe aclarar que en este traumatismo craneoencefálico moderado se va a encontrar que en el paciente una disminución nivel de la conciencia. Vamos a tener que también va a ser una alerta, un déficit neurológico, y en este vamos a poder agregar que es posible encontrar una fractura, una amnesia postraumática o pues, la pérdida de la conciencia. Para aumentar eso, podemos decir que en los pacientes pueden incluir una lesión facial grave o pueden estar intoxicados por el abuso de algún fármaco, de alguna droga o pues el exceso de alcohol. Otras situaciones en las cuales es muy importante pues como verificar el paciente y verificar es si el paciente sobrepasa la edad de los 70 años o pues si tiene algún antecedente de una cirugía, de una neurocirugía. A todos estos pacientes se les debe hacer un TAC craneal, como mencioné en la diapositiva, debido a que las posibilidades de encontrar unas lesiones intracraneales en este tipo de pacientes va a ser del 8 al 46%. Como se mencionó anteriormente, en los síntomas vamos a encontrar que en este trauma craneoencefálico moderado van a aumentar, es decir, lo que nos nombró su compañero Juan Felipe, acá se van a encontrar aumentados y vamos a encontrar unos nuevos. ¿Cómo pueden ser esos nuevos? Una dificultad para hablar, una debilidad en los brazos o piernas, vamos a tener problemas con el pensamiento y el aprendizaje, como lo dijo él, problemas cognitivos, y si no es tratado con urgencia puede inducir a la muerte o pues también puede inducir a que pase al siguiente nivel, que es el grave. Un poco de lo que debemos saber es que según un estudio de trastornos neurológicos, se da, o sea, nos indica que esto puede ocasionar algún accidente cerebrovascular y mencionan que es muy poco lo que se puede hacer para revertir lo que sucede con este problema, ¿sí? Y por último, pues tenemos que tener, como ya lo mencioné, muy en cuenta la edad del paciente y si hay alguna lesión previa, pues para verificar. Y ya, la siguiente diapositiva, creo que hay más, sí. Eso sería todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos a hablar unas cosas importantes como para que les queden a ustedes. La primera cosa muy importante, cuando ustedes se enfrenten a un trauma, tienen que ver ese trauma, si fue leve o moderado. Si ustedes se van de leve a moderado, ya tienen que tener en la mente que la magnitud y la fuerza del trauma fue mucho mayor. La segunda cosa que ustedes deben mirar es trauma solo, mecanismo del trauma y daños colaterales. Es muy distinto tener un trauma craneoencefálico relacionado con un trauma de tórax o un trauma de columna. La otra cosa que deben tener en cuenta es el mecanismo del trauma. Si el trauma es axial, si es anteroposterior o posterior-anterior o es rotacional. Quizás los traumas que más lesión dejan son los que son rotacionales, son los que generan mayor impacto. Como lo han dicho ustedes muy bien, los síntomas y el seguimiento de esos pacientes los va dando la observación y la evolución. Y uno en los traumas leves normalmente no debería hacer estudios, a menos de que tenga un deterioro en la escala de Glasgow y uno vea que ese paciente se está deteriorando. Entonces, yo pienso que si una revisión muy clara de lo que debemos saber, si uno se pone a profundizar en esto, los pacientes que tienen trauma craneoencefálico leve, les hace resonancia, uno ve lesiones y lesiones que uno no las ve clínicamente. El doctor Rubiano en sus trabajos, él ha estudiado mucho eso y en resonancia se ven algunos cambios secundarios, inclusive en traumas craneoencefálicos leves, que representan después alteraciones en los pacientes, que son muy sutiles, pero que si uno hace examen neuropsicológico, las hacen más evidentes. No sé si alguien más tenga preguntas o dudas sobre el trauma leve y moderado. Buenas noches, doctor. Buenas noches Me a todos. imagino que tendrán muchas sesiones con respecto al
o varias sesiones. Creo que la próxima sesión es de trauma craneoencefálico grave. Buenas noches, qué pena, profes. Una pregunta. Julián Andraus, médico general de la Fundación Universidad del Norte de Barranquilla. Profe, siempre hay una, digamos que una incongruencia a veces que encuentro yo, una incongruencia no, qué pena, una constante que encuentro a veces en las historias clínicas, y es que cuando vamos a clasificar el trauma, la severidad del trauma, nos apegamos es a la escala de coma de Glasgow, ¿ya? Y a veces no se tiene, digamos que en cuenta el mecanismo de trauma, sino que de entrada los traumas craneoencefálicos penetrantes, sin importar la escala de coma de Glasgow de ingreso del paciente, se clasifican como severos. Esto es así porque me queda como la incógnita de que todo trauma penetrante a cráneo es severo, sin importar que el paciente haya llegado con un Glasgow de 14. Y el único dato de alteración, digamos que me altere la escala del Glasgow es que el paciente tiene amnesia del evento. Lo que pasa es que la escala de Glasgow, en términos generales, se hizo y se diseñó y se ha usado en la magnitud del trauma y del compromiso neurológico. Entonces, cuando una lesión es penetrante, depende de la magnitud de la penetración. Uno ve pacientes con esquirlas que entran al cráneo, el paciente neurológicamente intacto, o lesiones que pasan por áreas que no son muy elocuentes y el paciente neurológicamente intacto. Entonces, hice uno de entrada a catalogar un paciente con una lesión que es penetrante, pero que no tiene ninguna alteración como severo, ya cambia el mecanismo en que uno está clasificando. El trauma craneoencefálico severo implica unas alteraciones en su estado neurológico que son muy específicas. Y ya cambia ese el mecanismo del trauma y existen muchas formas de abordar los traumas dependiendo de cómo uno va teniendo la experiencia en su vida. Nosotros, por ejemplo, cuando hay una lesión penetrante, que el paciente está a Glasgow 15-15, nosotros hacemos el tratamiento de esa lesión secundaria y generalmente los pacientes se van rápido para la casa, no requieren mayores medidas. Uno siempre que haya una herida penetrante ya sí hace un TAC de cráneo, porque a veces uno ve que los fragmentos se van para sitios no esperados y están en áreas que no son elocuentes y no se manifiestan mucho. Yo personalmente no clasifico un trauma penetrante de entrada como severo, porque yo me voy más por el estado clínico del paciente. No sé, el doctor Gerardo, ¿qué puede decir? Es que todo depende cómo uno aborde los traumas craneoencefálicos. El primer listado es primero el tipo de lesión, el mecanismo de la lesión, que es fundamental. Segundo, las lesiones a las diferentes capas que tiene el cráneo. Entonces comienza uno con lesiones de piel, lesiones de hueso, lesiones de meninges y sus vasos y lesiones de la masa encefálica. Una vez uno tiene eso visto, qué ha pasado, pasa a la parte clínica. Y la parte clínica sí es muy importante, fundamental. Y hablaron de la conciencia y para mí es el signo fundamental del traumatismo craneoencefálico. Si uno se golpea la cabeza y no perdió el conocimiento, muy seguramente no tiene problema con ese trauma. La pérdida de conciencia asociada al trauma mismo es una medida de la magnitud del trauma. Hay una escala también en ese nivel de conciencia. La escala que corresponde también a lesiones del tejido encefálico. Entonces hay una que se llama la concusión,
otro que se llama la contusión, otro que se llama la laceración y otra cosa que se llama la compresión. Ese grupo de cuadros clínicos se manifiestan con unas características particulares. Yo lo estoy poniendo, abordando el traumatismo craneoencefálico por otro lado. Una vez hechas la clasificación de las lesiones, estas tienden a mejorar en la mayoría de los casos, pero hay unos casos que se complican. Entonces yo llamo a eso el trauma craneano complicado. ¿Y cómo se complica el trauma craneano? Fundamentalmente con la hipertensión dentro del cráneo, que es otro capítulo que tenemos que revisar. La hipertensión dentro del cráneo como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico está dado por dos factores fundamentales que son la hemorragia dentro del cráneo y o el edema cerebral. Eso aumenta la presión intracraneana, produce las herniaciones intracraneanas y lleva a la muerte. Ese es otro camino para abordar el proceso. El traumatismo craneoencefálico que no recupera conciencia es un traumatismo supremamente grave. Lo llaman el asesino, porque ese corresponde a una lesión supremamente grave de las estructuras intracraneanas. Y esos pacientes que no recuperan conciencia habitualmente tienen hemorragias subaracnoideas agudas o hematomas subdurales agudos que son, por eso lo llaman el asesino, tiene una mortalidad altísima de 40, 50% y mucho más. Lo mismo que la hemorragia aguda dentro del cráneo para los hematomas epidurales, que si uno no los atiende rápido, el paciente se le muere. Esos son como unos planteamientos generales. Trauma craneoencefálico simple y trauma craneoencefálico complicado. ¿Cómo se complica? Con hipertensión intracraneana, con infección, ya son complicaciones tardías. La hipertensión intracraneana causada por la hemorragia y el edema, la hemorragia intracraneana y el edema. Y ya complicaciones tardías son la infección y la epilepsia y la cefalea, que son consecuencias de los traumas craneoencefálicos. No todo el que se golpea la cabeza hay que entrar en hacer una serie de exámenes complementarios. A mí me da muy buena información el examen físico de la cabeza del paciente. Si examinando bien la piel no encuentro ninguna huella de trauma, eso me hace pensar que muy difícilmente haya lesión interna sin que haya compromisos de la piel. Edema de la piel, hemorragia subcutánea y por supuesto las heridas que causan las hemorragias tremendas. De manera que si no hay trauma en piel, ninguna huella de trauma y el paciente está neurológicamente intacto, pues yo no me pongo a molestar al paciente con exámenes y más cosas. Si uno hospitalizara a todos los pacientes que se golpean la cabeza, no cabrían en los hospitales. Sobre todo los niños se dan golpes en la cabeza muy frecuentemente. Ahora, las hemorragias dentro del cráneo pueden ser agudas y crónicas. Las agudas son de una mortalidad muy alta, muy alta. Eso es lo que tiene que ir uno cuando ve a un paciente. Y el paciente, entonces, lo primero que uno busca es el estado de conciencia, el examen neurológico para saber qué consecuencias hay. Si el examen neurológico es normal,
y en la pérdida de la conciencia fue transitoria o no hubo, prácticamente uno está descartando ahí la mayor parte de la patología intracraniana. Pero no se les olvide examinar bien el cuero cabelludo, la piel de la cubierta del cráneo. No les dé pereza en las mujeres con pelo abundante y en los jóvenes que se dejan crecer el pelo, en buscar bien por debajo del pelo si hay o no lesiones. Es decir, que uno debe mirar toda la superficie de la piel que cubre el cráneo. Hay unos síntomas indirectos de la cara, como el signo de mapache o como el, eh, la equimosis retroauricular, orientación de que hay otro tipo de lesiones. Pero bueno, es que este capítulo es muy largo. Habría que coger, como dicen, por elementos comprometidos. Porque las fracturas del hueso son un capítulo muy grande y tienen su tratamiento específico. Las lesiones encefálicas intracranianas, pues también es otro capítulo, eso tiene otro tratamiento. Y ojo, que el paciente se muere es por hipertensión intracraniana. En la cabeza, eso siempre, hipertensión intracraniana. ¿Y cómo se manifiesta la hipertensión intracraniana? Dolor de cabeza, vómito y bradicardia y alteración del nivel de conciencia. El paciente puede estar consciente, comienza a dormirse, ojo, ese paciente, si usted no se avispa, se le va a morir. Comienza a dormirse, incluso algunos los despierta uno y contestan, pero si no continúa el estímulo, entran en sueño. Ojo con esos pacientes que están ustedes ante un traumatismo craneoencefálico complicado. Pero, por ejemplo, los hematomas, cada hematoma tiene una hora de conferencia, ¿no? Para sumar a lo que dice el doctor Gerardo, acuerden que existen lesiones primarias que en un trauma craneoencefálico leve no son tan grandes y lesiones secundarias. Ustedes siempre tienen que estar atentos a la lesión secundaria. Es la que les va a producir mayor problema y más complicaciones. Entonces, por eso es bueno saberlas ambas. Yo lo que pienso es que podríamos, en la siguiente que haya un trauma craneoencefálico severo, podemos invitar al doctor Rubiano y ténganle hartas preguntas y él es una personalidad en el mundo del trauma y aprovechamos para que él aclare todas estas dudas, cuando un trauma penetrante debemos clasificarlo como severo o no, o si realmente exagera uno en clasificar los severos sin haber sido con daño cerebral, solamente lesiones superficiales. Entonces, interesantes esas preguntas y cuando invitemos al doctor Rubiano se las hacemos. La otra cosa que podríamos hacer después del trauma craneoencefálico severo o en esa sesión es hablar un poco de lo que dice el doctor Gerardo de las hernias cerebrales. ¿Qué es la hipertensión endocraniana? Cuando uno pelea con un trauma craneoencefálico severo, lo que le cuesta a uno más controlar es el síndrome de hipertensión endocraniana. Cómo los mecanismos de defensa del cerebro se alteran totalmente y yo termino haciendo medidas aeróbicas como una craniotomía descompresiva. Entonces yo juego ahí con los síndromes de herniación cerebral que son muy importantes cuando un trauma se transforma de moderado a severo. Cuando uno tiene un trauma craneoencefálico leve o moderado, se va a tratar síntomas y lesiones secundarias. Cuando uno se va con un trauma craneoencefálico severo, ya se va a tratar dinámica intracraniana
y cómo uno evita que una lesión secundaria dañe zonas buenas. Entonces, como dice el doctor Gerardo, esto da para mucho tema y tenemos cerquita al doctor Rubiano que lo podemos aprovechar de manera grande. Pero a mí No me sé si alguien parece, más tiene alguna pregunta. Jorge, a mí me parece que antes de abordar el trauma craneoencefálico debiera haberse abordado el síndrome de hipertensión intracraneana, que es el que mata el mayor número de pacientes neurológicos. Y la medida del trauma es el compromiso neurológico lo que da una magnitud del trauma mismo, sin que haya complicaciones, ¿no? Porque cuando hay complicaciones ya es otro cuento. Pero es mejor que entiendan bien el síndrome de hipertensión intracraneana para entrar a estudiar las otras patologías que producen hipertensión intracraneana, como el trauma craneoencefálico, que se mueren los pacientes por hipertensión intracraneana no tratada. Entonces No yo sé antes los de estudiar el organizadores. trauma craneoencefálico severo, les recomendaría que revisen primero el síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces no sé si los organizadores y todos los participantes estén de acuerdo de que hagamos la segunda sesión, la que sigue, no nos metamos en trauma craneoencefálico severo, sino hagamos una sesión de hipertensión endocraniana relacionada básicamente para que entiendan los tipos de edema que hay, los cambios fisiológicos, por qué un edema citotóxico lo genera el trauma, cuáles son los cambios que se dan y cómo cambia, cómo se produce ese edema cerebral, que es el que da mayor daño. Entonces, no sé si los organizadores estén de acuerdo y hagamos ese paréntesis en la próxima charla. Listo, doctor, perfecto. Entonces quedamos atentos para el cambio. Entonces, tarea, invitar al doctor Rubiano. Vamos a invitar al doctor Rubiano a nuestra siguiente charla, inclusive lo podemos a él invitar a que nos dicte una charla después de que la que van a hablar de trauma craneoencefálico, lo invitamos a él y él nos puede dictar una charla de trauma, de qué hay de nuevo en el trauma. Ya el trauma se volvió muy molecular, porque ya a ellos no les angustia mucho el mecanismo, las lesiones, porque esas muchas son tratables. Ya la parte molecular se ha vuelto muy importante. Listo, doctor. Nosotros le escribimos al doctor Rubiano y entonces queda la siguiente de presión intracraneana. El síndrome como tal. El que la vaya a presentar, si quiere, los que quieran presentarla, si quieres, nos podemos reunir y yo les doy una orientación de cómo haría yo esa dinámica para que a todos nos sirva. Y voy a tratar de mandarles a todos un artículo de revisión de hipertensión endocraniana para que todos lleguen duchos en el tema y podamos sacarle mucho gusto, mucho jugo. El ABC está en el libro de urgencias de cirugía. Ahí está el síndrome de hipertensión intracraniana para dummies. Lo más elemental, de lo más elemental a lo más complejo. Pero ahí tienen, si se leen ese capítulo, ahí tienen la información básica del aumento de la presión dentro del cráneo. Urgencia de cirugía lo consiguen en la biblioteca de la universidad. ¿Cómo es que se llama? Urgencias en cirugía. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer a los expositores. Muy bien, seguimos bien, vamos bien. Me gustaría ver la foto de los expositores, siempre pónganla.
porque a veces se los encuentra uno en el hospital o por ahí, y qué dicha reconocerlo y decir, ah, tú nos presentaste esa charla. Entonces es importante que pongan las fotos de los que presentan. Queremos conocerlos, tenerlos ahí cerquita. Ahora se me ocurre, Jorge, que se haga una fotocopia y se mande por internet el capítulo ese del libro para que todo el mundo lo lea, el que llegue a la charla ya llegue leído y llegue más es a hacer preguntas de lo que no ha entendido. Me parece muy bien y se puede hacer. Lo vamos a hacer entonces para el de hipertensión endocraniana. Bueno, respetando el tiempo.